Son las 8 horas con 8 minutos. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Quisiéramos en esta mañana, sin perjuicio de que pueda usted tratar otros temas, economista Acosta, hablar un poco sobre la responsabilidad social, que son palabras mayores y que lamentablemente de alguna manera se van convirtiendo en falacias por parte de las compañías mineras por la forma en que lo aplican. Hemos visto y atestiguamos aquí en la provincia de El Azuay que este tema de la responsabilidad social que se supone son aportes que debería dar al desarrollo social las compañías mineras en temas de salud, seguridad, mejoras de posibilidades y oportunidades para la población, se va tergiversando. Dundee Precious Metals ha iniciado un proceso en el cual es evidente, con un presupuesto sobre el que ojalá hubiesen herramientas para determinarlo cuánto es, en forma transparente, invierte desde en proyectos de apoyo a mujeres víctimas de la violencia, como lo ha hecho allí, con la injerencia de la primera dama, la esposa del presidente de la República, auspiciando además una serie de eventos de los más diversos, hasta carrera de mascotas que podemos ver se anuncia con el auspicio de Dundee Precious Metals en estos días, pasando por una muy alta inversión en muchos medios de comunicación de la provincia, influencers, y tratando a toda costa de llegar a autoridades de la provincia y del país a través de canales no oficiales. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema de la responsabilidad social, que es objeto de una verdadera aberración, que más bien lo que intenta es preparar el terreno para favorecer los intereses mineros en consultas ambientales, en consultas previas, libres e informadas, que son parte del marco legal por el cual tienen que pasar estos proyectos mineros aquí en Ecuador. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gustavo, Rosana, audiencia de Antena 1. Sin lugar a dudas, estamos viviendo en el Ecuador algo que se ha dado en otras épocas y en otros territorios una y otra vez. Las empresas extractivistas, sean mineras o petroleras, a cuenta de asumir su responsabilidad social, están tratando de influir en las comunidades para seguir adelante con sus actividades extractivas. Esta es una realidad que se ha dado una y otra vez, no solo en el Ecuador, sino en distintas partes del mundo. Yo aquí haría una puntualización para diferenciar lo que significa la responsabilidad social empresarial, que muchas veces es pura propaganda y otras veces es mecanismo para romper la resistencia de las comunidades, de lo que establece la Constitución de Montecristi cuando habla de que la propiedad tiene una responsabilidad social y ecológica. Es una cosa diferente que lo que vendría a ser la propaganda que se hace a través de la responsabilidad social empresarial. Yo con esta puntualización entro en tema. Me parece que hay que estar muy atentos a que este tipo de mecanismos no sirvan simplemente para que se rompa la resistencia de las comunidades, para que se logre conseguir que los gobiernos autónomos descentralizados se sumen a estos intentos de realizar actividades que les corresponderían directamente a ellos, y también puede ser para ir logrando que los grandes medios de comunicación sigan en esta campaña pro-extractivista, llegando a aberraciones realmente impresionantes. ¿Por qué digo aberraciones, Rosana y Gustavo? Porque el extractivismo minero, la minería, no solo que ocasiona violencias, sino que la violencia es una condición necesaria para que exista extractivismos. ¿Cómo se llegan a los extractivismos? Violentando a las comunidades. Se puede haber violencia directa, física, se puede haber violencia criminalizando a quienes defienden los territorios, se puede hacer violencia golpeando, asesinando incluso a quienes están defendiendo los territorios, y puede haber una violencia con guante blanco cuando se trata de resolver los problemas sociales que tienen las comunidades, como es en este caso con los recursos que se le habrían entregado a la señora a la esposa del presidente de la República, para que se haga cargo de una serie de actividades que le corresponden al Estado. Y ahí los gobernantes caen, no sé si por ingenuos o por comprometidos, y también por cómplices. Hay que decir las cosas como están, como son. Esas tareas que están impulsando las empresas
en este caso la minera Dandi y otras empresas petroleras, como hizo la OCP, oleoductos crudos pesados, de atender las demandas de salud, de educación, de vivienda, generar empleo, no son tareas que les corresponden a las empresas, son tareas que tiene que asumir el Estado. Y entonces aquí lo que no ha habido desde hace mucho tiempo atrás, desde hace décadas, es una posición firme del Estado, que lo primero que tiene que hacer es impulsar el respeto de la Constitución y no desligarse de sus propias funciones, permitiendo que las empresas mineras o petroleras asuman tareas que no les competen. Si no se entiende esto, vamos a seguir con una lógica perversa en la cual las empresas mineras, los capitales transnacionales de petróleo, de la minería o de otra actividad extractiva, lo que van a hacer es seguir dominando el Estado para conseguir sus beneficios. Y en ese empeño lo que hacen es tratar de dividir las comunidades o comprar abiertamente las comunidades y de conseguir el respaldo de los grandes medios de comunicación. Ahora, la situación es sumamente delicada. Aquí en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, se conoce que en el área del cantón Cuenca y su zona de influencia con sus parroquias rurales hay nada menos que 47,000 hectáreas concesionadas. Y hay una situación muy particular que se está dando con la posición del Ministerio del Ambiente, que abiertamente ha tomado una línea de acción que está de más de indicarla cuál es. Mira, Gustavo, la línea de acción del Ministerio del Ambiente, no recientemente, desde hace muchos años atrás, desde la época de Correa, era muy proclive a entregar licencias ambientales. A alguna ministra le decían licenciada por la cantidad de licencias que entregaba. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro. El Ministerio del Ambiente, desde su creación, casi con excepciones honrosas, ha estado permanentemente ahí para servir de alguna manera como una banda de transmisión de los intereses petroleros, mineros o de otra índole, entregando fácilmente las autorizaciones ambientales a partir de estudios ambientales de dudosísima calidad, estudios ambientales que se conocen muchas veces han sido simplemente copiados y no han sido ni analizados por los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Ambiente. En este momento, además, estamos viendo con verdadera preocupación el irrespeto sostenido de los gobernantes ante la voluntad del pueblo ecuatoriano. Ustedes conocen mucho mejor que yo cuál fue la movilización del pueblo el Cantón Girón en marzo del año 2019, cuál fue la respuesta del pueblo cuencano en plena pandemia en febrero del año 2021, y fue categórico el resultado: no minería en Quinzacocha, no minería en el Cajas. Pero a pesar de eso se sigue insistiendo y se sigue atropellando no solo a las comunidades, no solo a la naturaleza, sino a la voluntad del pueblo azuayo. Y esto es terrible porque se reproduce luego de la consulta popular del 20 de agosto del año pasado en el tema del Yasuní y en el tema de la minería en el Chocó andino, que tampoco se quieren respetar esos resultados. Y como si que fuera esto poco, el gobierno del presidente Daniel Noboa, un gobierno interino, un presidente pasante que va a terminar ya en poco más de un año sus funciones, quiere irrespetar la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada mayoritariamente en las urnas el 21 de abril pasado, en lo que se refiere al contrato por horas y en lo que se refiere también a la prohibición de los tratados bilaterales de inversión que abren la puerta a los arbitrajes internacionales. En este contexto, lo que nosotros estamos viendo es que tenemos un grave problema de crisis de democracia. Vivimos en una sociedad oligárquica. Los grupos dominantes, las élites, cuando llegan al gobierno, tienen directamente el control del gobierno, usan los mecanismos democráticos, pero simplemente para hacernos creer que vivimos en democracia, cuando en realidad lo que quieren imponer siempre es su visión del mundo y les importa un rábano la propuesta, las respuestas, las posiciones populares. Mientras esto no cambie, vamos a vivir graves problemas en el Ecuador, porque la sociedad, los grupos directamente afectados tienen todo el derecho a resistir, a protestar y a movilizarse en contra de este tipo de abusos y atropellos. Esto pasa también, economista Acosta, por este lobby, por estos acuerdos, por esta cercanía del presidente de la República, el más reciente, su viaje a Canadá, en el cual entendemos se mostró a Ecuador como un país para inversión en materia extractiva, y a partir de aquello vemos una intensificación
intensificación, además de, como ya dijo Gustavo, de la presencia y de las inversiones y del lobby también de las mineras, entre ellas Dundee Precious Metals, pese a la situación legal y sobre todo de pronunciamiento de los cuencanos, de las cuencanas, de los azuayos respecto del tema minero aquí en la provincia. Es decir, podemos creer, alertar que el presidente de la República va a hacer todo lo posible, más allá de cualquier cosa, para cumplir con estos compromisos. Así es, Rosana. Efectivamente, el presidente de la República fue el primer mandatario que intervino abiertamente en uno de los cónclaves más grandes a nivel mundial, en donde participan los grandes capitales mineros. Fue allá y ofreció apertura, a pesar de que hay una serie de pronunciamientos populares previos que dicen no a la minería. El caso de la SUAY, el caso del Distrito Metropolitano de Quito, incluso el mandato del Yasuní, al cual se adhirió cuando era candidato Daniel Noboa, era un claro mensaje de que no queremos más extractivismo, que hay que construir una economía post-extractivista. Pero este señor, que a lo mejor su familia tiene vínculos con empresas mineras, lo que está haciendo es méritos para conseguir que los capitales, en este caso canadienses, ingresen masivamente al Ecuador. Y fue al Canadá, que es conocido como un minero estado. Es un estado que ha estado permanentemente favoreciendo las inversiones canadienses en el ámbito minero fuera de su país, porque en el Canadá hay una creciente resistencia de la población a la minería y las mismas normas ambientales y sociales están frenando la posibilidad de seguir expandiendo la actividad minera allí. En el Canadá existen más de 10,000 minas abandonadas que no pueden ser reparadas porque son costos enormes. El impacto ambiental que provocan esas minas abandonadas, repito la cifra, más de 10,000, es superior a toda la contaminación que se realiza en todas las ciudades canadienses. Lo que queremos entonces es, acá estos señores quieren trasladar esa extracción minera a países como el Ecuador, en donde no tenemos primero un territorio gigantesco, casi un continente como tiene Canadá, y tenemos además una enorme biodiversidad y una gran riqueza en la diversidad cultural de nuestras comunidades. Por esas razones son lo que tenemos que estar atentos y tenemos que movilizarnos y exigir al gobernante que no puede seguir por ese camino. Además, ahora entendemos muy bien por qué el presidente Noboa, luego de presentar la consulta popular y el referendo, enmarcada sobre todo en el ámbito de la seguridad ciudadana, apelando al sentimiento y a la angustia del pueblo por su inseguridad, algo que es muy cierto y que espera respuestas, planteó otras preguntas, 9 preguntas como gancho para traer la votación hacia las dos otras preguntas, la que tiene que ver con los tratados bilaterales de inversión y el contrato que fueron definitivamente y masivamente rechazadas por el pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que el presidente Noboa realmente lo que le interesaba son estos 2 temas, y ahora sabemos que cuando se está negociando el Tratado de Libre Comercio con el Canadá, se está buscando mecanismos para introducir por las tranqueras, o sea, por alguna parte trasera, el tema de los tratados bilaterales de inversión que permitan dar paso a los arbitrajes internacionales. Lo mismo está sucediendo con el contrato por hora. Esta es una posición típica de las oligarquías que hablan de democracia, convocan a procesos democráticos, pero no les interesa la posición y la voluntad del pueblo ecuatoriano. Este fin de semana fue intenso en lluvias y en problemas por las lluvias en la provincia de La Suay. Acabábamos de escuchar a Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, buscando la faceta positiva. Decía, hay una parte buena, llueve y con la lluvia hay energía en el país. Pero hay que añadir a esto de que llueve y hay una naturaleza activa, hay vida. Debemos todos reflexionar sobre la protección de los humedales aquí en la provincia de La Suay, que son fundamentales no solo para esta zona del país, para todo el Ecuador, tema decidido ya por el pueblo de Cuenca en consulta popular, puesta aún en entredicho, amenazado por los proyectos mineros aupados por el gobierno. Totalmente de acuerdo, Gustavo, totalmente de acuerdo. Hay que defender los páramos, hay que defender los humedales, que son verdaderos reservorios del agua. A mí me gustaría que tengamos un poco más de preocupación por lo que venimos contemplando, registrando, experimentando ya desde hace algunas décadas, en varios ámbitos.
El día de hoy, por ejemplo, muy en la mañana, recibí yo una foto de un amigo desde Riobamba, una foto maravillosa del valle de Riobamba, desde la ciudad de Riobamba y el Chimborazo. El Chimborazo apenas con una pequeña línea blanca. Se están perdiendo los glaciares por efecto de la destrucción que estamos provocando los seres humanos en lo que se conoce el cambio climático, que es un verdadero colapso ecológico. Y además, mientras sigamos afectando a la Amazonía, por ejemplo, estoy haciendo ejemplos muy concretos y precisos, vamos a ver que tendremos menos cantidad de lluvias en la sierra ecuatoriana. Y en ese sentido esto se agrava si seguimos destrozando los páramos. La destrucción de los páramos, la destrucción de las selvas es causante de severas dificultades y problemas. Desde hace muchos años, más de 20 años, hay estudios que demuestran que la destrucción de los páramos y la afectación de la Amazonía ecuatoriana con la deforestación está reduciendo la cantidad de lluvias en la cuenca del río Paute. Entonces, entendamos que todo está interrelacionado y que tenemos que hacer un gran esfuerzo como país para proteger el bien más valioso que tenemos los seres humanos, que es el agua. El agua es vida, el agua no puede ser negocio, no podemos despilfarrar el agua, no podemos destruir las fuentes de agua y quedarnos en una situación cada vez más precaria. En su calidad de exministro de Energía, también economista Costa, quisiera su punto de vista sobre el tema energético del país. Ahora hemos recibido la buena noticia de que tendremos energía sin cortes hasta el próximo domingo, pero más allá viene nuevamente la incertidumbre. ¿Cuál es el estado de situación de Ecuador? ¿Por qué se perdió este desbalance entre oferta y demanda eléctrica? ¿Y qué es lo que tiene que hacerse en el país? Bueno, yo sintetizaría eso, que es el resultado de la improvisación y de las visiones dogmáticas. La improvisación porque han estado al frente del gobierno personas que no conocen de la materia, incapaces de asumir desde una perspectiva de mediano y largo plazo la resolución de los problemas. Y una visión dogmática perversa, criminal diría yo, que lo que ha estado tratando permanentemente es de hacer realidad su planteamiento. El sector público es el eficiente, el sector privado es el eficiente. En conclusión, hay que ir generando las condiciones para privatizar al sector eléctrico en general. Y esto sucede también con Petroecuador, una empresa a la que de una manera subrepticia, tramposa, se le quiere también privatizar con esta campaña de capitalizar a la empresa. Lo que vemos en el sector eléctrico es algo perverso, terrible. Ya en el año 2022, Gustavo y Rosana, audiencia de Antena 1, sabíamos que estuvimos al borde de un grave racionamiento por el estiaje. Y eso dio lugar a que inicios del año 2023, hace más de un año, se den voces de alerta, y no solo voces de alerta que señalaron las fechas en las que íbamos a tener el estiaje de octubre del 23 a abril del 24, sino que se estableció un programa de acción. Hay una lista de cosas que se debía haber hecho y que hubiéramos podido ponerlas en marcha y evitar los graves racionamientos, pero no se hizo nada. Y ahí hay dos razones. Una, que la acaba de reconocer este ex ministro de Energía y Minas, Santos Alvite, que estuvo recientemente enjuiciado, que fue recientemente enjuiciado en el Parlamento ecuatoriano, en la Asamblea Nacional, y que de una forma, de una sinvergüencería increíble, decía que no podían hacer nada porque los mandos medios solo estaban interesados en el funcionamiento del sector público. Él pudo haber tomado en cuenta todas las recomendaciones que les hacían, y no se debía haber producido esa afectación. Y el segundo punto medular y complicado es el hecho de que no se hace absolutamente nada este rato en clave de buscar una solución de mediano y largo plazo, de corto, mediano y largo plazo, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque lo único que están empeñados los señores que están en el gobierno con este personaje que ya mismo terminará sus funciones un poquito más de un año, este pasante, y tendremos que ver qué es lo que dejan haciendo, porque en la salida del gobierno de Guillermo Lasso se suscribieron un montón de concesiones eléctricas, se aprobó una ley, esta de competitividad energética, la ley No Más Apagones, y no pasa nada.
no pasa nada porque todavía no logran privatizar las empresas del sector eléctrico. Mientras sigamos manejando la energía eléctrica simplemente como una mercancía y creamos que todo se va a solucionar con el sector privado, me temo yo que las respuestas van a ser siempre incompletas, porque el asunto no es simplemente generar cada vez más energía a cualquier demanda. Tenemos que trabajar también el punto de vista del uso y el consumo de la energía como elementos claves y fundamentales. Entre las soluciones que se barajan, se discuten estos días, está el del uso del gas natural. ¿Es esa una solución o parte de la solución? Es parte de la solución. Cuando en inicios del año pasado se anticipó, Gustavo, que íbamos a tener estos estiajes, en esa lista de recomendaciones de acciones que se debían tomar, estaba, por ejemplo, el mantenimiento de las plantas térmicas, el reemplazo de algunas plantas térmicas obsoletas, la compra oportuna de combustibles fósiles para que las plantas térmicas puedan dar una respuesta adecuada. Y estaba también algo fundamental: importar gas para que pueda funcionar la planta, la termoeléctrica de Machala, la Termo Machala, que es la planta térmica más grande que tenemos a disposición. Pero no se hizo nada de eso. ¿Por qué nos importa ese gas? Es mucho más barato importar ese gas que llegar a los racionamientos. Eso no acaban de entender estos personajes de mentalidad obtusa, que lo único que les interesa es hacer realidad su dogma, entregar al sector privado. Y no se olviden que en el Ecuador tenemos experiencias con el sector privado. En el año 1963 se entregó a la empresa Emelec en la ciudad de Guayaquil, que comenzó a trabajar con apoyo de la municipalidad, haciendo lo que quería desde el año 1925, pero ya en los años 60 consiguió esta empresa privada de inversión extranjera un seguro, ganancias mínimas aseguradas sobre patrimonio neto anual del 9.5% en dólares. Uno de los primeros contratos en dólares que yo conozco yo. Se le aseguró utilidades mínimas a esta empresa eléctrica Emelec, que era tremendamente rentable, no necesariamente eficiente. Y luego tuvimos algo mucho más perverso, diría yo, con las barcazas luego de los racionamientos en la época de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajica Sossi. Racionamientos que deben ser atribuidos sobre todo al manejo también ortodoxo perverso de Dajic, que prohibió que se construyan las plantas térmicas que estuvieron propuestas ya al finalizar el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos y autorizadas por el presidente Sixto Durán Ballén, que fue a un directorio de INESEL a conocer esta propuesta y dar la luz verde a esta propuesta. Pero Dajica Sossi, que sigue siendo ahora el gran gurú de los neoliberales y de los grandes medios de comunicación, prohibió que se realice esto. ¿Y qué dio paso a eso? La contratación de la electricidad a través de las barcazas a las que se pagaba la electricidad, aun cuando estaban en mantenimiento. Generen o no generen electricidad, se les pagaba. Si la memoria no me falla, les daban 38 o 40 centavos el kilovatio hora. Era un tremendo negociado, y eso duró hasta como creo que hasta el año 96, 97, o quizás un poco más de ese negociado. Mientras no tengamos una visión de país y busquemos las soluciones con criterios de equidad social y ecológica, no vamos a salir adelante. Insisto, la energía no hay que verla solo como mercancía, sino como un derecho, y hay que generar las condiciones para construir comunidades energéticas desde abajo con la participación activa de los gobiernos autónomos descentralizados. Economista Costa, no hay cómo olvidar tampoco que en esa época de mayor inversión, durante los años del correísmo, mayor inversión en materia energética, en hidroeléctricas, que se hacía lo correcto, desgraciadamente esto se manchó, y también fue la época de mayor corrupción en el sector eléctrico, que esto nos recuerda algunos proyectos pasaron por las manos de Carlos Polit, la gigante corrupción en Coca-Cola Sinclair, en Sopladora, San Francisco, Caminosca, etcétera, etcétera. Es mucho más complicado el asunto, Gustavo, es mucho más complicado, porque hubo la posibilidad y la capacidad al inicio del gobierno de Rafael Correa de tomar decisiones que eran audaces, pero salimos adelante. Tuvimos que parar Paute, las turbinas de Paute que no les habían dado mantenimiento en los gobiernos neoliberales. Poco antes del carnaval
se pararon esas turbinas y se les dio el mantenimiento, pero se salió al público con gente experimentada. Yo trabajaba como ministro de Energía y Minas con un equipo de primera y salimos a explicar a la gente, salí personalmente a decirles que vamos a entrar a ese racionamiento y que hay que hacer un uso eficiente de la energía. Y salimos de ese momento tan complicado y difícil con el apoyo de la gente. Esto me permite hacer dos conclusiones: que si hay gente preparada, se pueden enfrentar estos racionamientos. Y dos, que no solo hay que pensar en generar cada vez más electricidad, cada vez más energía, sino en el uso eficiente de la energía, que planteada en una estrategia de mediano y largo plazo hay como verla como una nueva fuente energética. Y dejamos inclusive, cuando yo salí el día 14 de junio del año 2007 del ministerio, un plan de acción que no se cumplió, y tuvimos nuevamente costosos racionamientos en el gobierno de Rafael Correa en el año 2009 y 2010, y ahí entramos en una fase de construcción de plantas hidroeléctricas, muchas necesarias, no discuto, podemos ver si eran necesarias tan grandes o más pequeñas o un sistema más descentralizado que quizás era lo más adecuado, pero lo grave es que no hubo planificación y sí corrupción, y eso es lamentable porque se perdió una gran oportunidad para introducir cambios estructurales que nos habrían evitado muchos problemas y muchas dificultades. Bien, gracias, economista Acosta, por habernos acompañado. Gustavo, muchas gracias. Rosana, también muchas gracias. Muy buenos días. Declaraciones del economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 8:34 minutos.